Destacar que este expediente se inicia el día 8 de junio, luego de que se recibe una denuncia presentada por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien señaló que en los medios de comunicación, específicamente en un periódico de la localidad, había salido un reportaje que daba cuenta de una vacunación clandestina que se había dado en un edificio en el área de Coco del Mar. Una vez recibida esta denuncia, la Fiscalía de Drogas, la Fiscalía Anticorrupción inicia la investigación y ese mismo día, el día 8, se requiere en calidad de testigo en entrevista a la periodista que realizó la crónica en el periódico La Prensa, la periodista Flor Mirachi Ángel, así como a sus fotógrafos quienes explicaron todo lo que lograron observar el día de los hechos en el edificio Coco del Mar. Es importante aclarar que el día 9 de junio el Ministerio Público y específicamente la Fiscalía Anticorrupción, luego del análisis de los hechos reportados, determina que tras el allanamiento que se había realizado el día 8, obviamente no habíamos obtenido un resultado positivo. Efectivamente se llegó al local, no había ningún tipo de indicio respecto a esa vacunación clandestina y los elementos probatorios se tornaban escasos. No obstante, este día 9, el Ministerio Público recibe la visita de dos abogados de la localidad quienes representaban a la señora Denise Vega, quien aparecía como la dueña del edificio donde se da esta vacunación clandestina. Mire, nosotros deseamos aclarar respecto a esta visita por parte de estos abogados que efectivamente ellos se acercan al Ministerio Público expresando el deseo de su representada de presentarse ante las autoridades, colaborar con la investigación y entregar pruebas. Se pasó de esa conversación de manera casi que inmediata a los hechos, es decir, la señora Denise se presenta, se le toma una entrevista ese mismo día y presenta como elementos probatorios a fin de esclarecer los hechos 10 tarjetas de vacunación respecto a los hechos investigados y establece que estas tarjetas de vacunación corresponden a los empleados de su empresa que habían sido vacunados el día de los hechos, es decir, el día 7 de junio. De igual manera, de manera voluntaria y al ser increpada por el Ministerio Público, la señora Denise entrega su teléfono celular a fin de que con un perito del Instituto de Medicina Legal se pudieran extraer de su aparato de teléfono todas las comunicaciones que ella había tenido tanto con la persona que le sirvió de contacto para esta vacunación clandestina como con quien les ofreció estas vacunas. Esta extracción se realizó por parte del Instituto de Medicina Legal el mismo día de la citada reunión, es decir, el día 9 de junio. Es importante destacar que producto de esta reunión y entrevista de la persona implicada, se lograron preparar y posterior en horas subsiguientes y días subsiguientes realizar una serie de diligencias, entre ellas varios allanamientos, es decir, se pudo establecer a través de su entrevista que no se había dado una sola vacunación clandestina, sino que a lo largo de su entrevista ella deja entrever que la persona que la contacta para decirle que se había hecho, que había la posibilidad de obtener este tipo de vacunación, ya había realizado anteriormente una vacunación y producto de esta entrevista y de los elementos probatorios que se aportan en esta reunión, de manera inmediata al día siguiente se realiza una diligencia de allanamiento en la casa de la señora Celín de Eces. Esta diligencia de allanamiento nos permite recuperar 2 tarjetas de vacunación más en este allanamiento. Igualmente, producto de esta colaboración, se realizan una serie de diligencias de allanamientos que nos permiten capturar a la persona que el día domingo
le pudimos formular cargos por la comisión de varios delitos. Estamos hablando del señor Matías Pérez Escudero. Mire, resulta importante aclararle a la comunidad, sobre todo por todo el morbo y los comentarios que han generado esta reunión que se da en la Procuraduría. Es importante aclararles que esta reunión se da precisamente por el deseo de las partes de colaborar con la investigación, una investigación que hacia ese momento tenía pocos elementos probatorios. Y la duración de esa reunión se dio precisamente en función de los elementos que iban aportando y lo largo de la entrevista que fue tomada durante la reunión. Miren, algunos sectores de la comunidad han manifestado que le llama la atención o le ha llamado la atención el hecho de que el Ministerio Público y precisamente en la Procuraduría se recibiera un abogado de la localidad. No es ni especial ni debiese llamar la atención este hecho. Y le explico por qué. En los 104 días que llevamos al frente de la Procuraduría General de la Nación, nosotros hemos impulsado un despacho de puertas abiertas y revisando nuestras agendas podemos asegurarles que hemos atendido a 54 profesionales del derecho en 104 días que han pedido reunirse con el Procurador General de la Nación a fin de verificar algún tipo de inconformidad respecto a sus casos, a fin de conversar algún tipo de aclaración respecto a cómo son atendidos. Es decir, hemos procurado a lo largo de estos 104 días de escuchar a los abogados para una correcta y pronta administración de justicia, de manera tal que no podemos aceptar como correcto que se tilde ni de secreta ni de sospechosa esa reunión. Esa reunión tuvo la única finalidad de recibir una colaboración efectiva para aclarar los hechos y efectivamente ese día no pudimos bajar y explicarle a los medios, pues revelar lo que se estaba dando en esa investigación a través de esa reunión en ese momento pondría en peligro el resultado posterior de las diligencias que se estaban planeando. Es decir, si bajábamos y explicábamos que estaba rindiendo entrevista la señora Vega y sus abogados estaban explicando la ocurrencia de los hechos, los allanamientos que salían de esas entrevistas podían no ser efectivos. De manera tal que nosotros optamos por mantener la reserva de esta entrevista durante los primeros días de la investigación hasta que los elementos probatorios que se estaban aportando rindieran los frutos, como así lo logramos ver el día domingo con la primera detención respecto a este caso. Yo quisiera mandarle un mensaje a la comunidad en general. Si hay un funcionario público que se siente extremadamente cómodo hablando con los medios de comunicación, es quien le habla. Yo creo que mi carrera da cuenta de ello. Nosotros apoyamos, respetamos y admiramos la función que realizan los medios de comunicación en este país. No obstante, queremos pedir que se comprenda que una investigación de este tipo, con escasos elementos probatorios en su inicio, no puede llevarse de una manera exitosa si el Ministerio Público publicita y explica cada acto de investigación, incluso antes de que éste haya surtido sus efectos. Si nosotros, frente a esa reunión y a la entrevista que se estaba realizando, bajamos a darle explicación a los medios de todo lo que se estaba haciendo, de manera inmediata comprometíamos el posible éxito de la investigación. De igual manera, queremos aclararle a la comunidad. Hemos visto en las redes, e incluso algunos medios de comunicación se han hecho eco de eso, de que en esta investigación se estaba ordenando la aprehensión o se estaba tras la captura del conserje. Miren, nada más alejado de la realidad. Nosotros queremos llamar la atención a que se tenga claro que la investigación que se realiza es una investigación en base a hechos y no a especulaciones o a lo que dicen las redes sociales. Puedo establecerle que hasta este momento ni se ha ordenado la detención, ni se está buscando, ni se ha citado siquiera en calidad de testigo aún al conserje del edificio.
Importante destacar, hasta este momento, en esta investigación se han formulado cargos por la comisión de 3 hechos delictivos, es decir, delitos de estafa, delitos de ejercicio ilegal de la profesión de medicina y delito de falsedad ideológica. No obstante, esto no quiere decir que hayamos descartado cualquier otra de las teorías del caso. Al contrario, durante la audiencia de imputación, la fiscal Rucken me acompaña y que llevó adelante esa audiencia, dejó bien claro que estas eran las primeras conductas delictivas por las cuales se hacían esta imputación y dejó abierta la posibilidad en la propia audiencia de, conforme se fueran adelantando o esclareciendo los hechos, se podrían estar haciendo otras imputaciones. Hasta este momento, ¿qué hemos podido establecer? Hemos podido establecer que se han dado 2 vacunaciones clandestinas, una el día 1 de junio en la casa de la señora Celín de Eses, donde ella, tras recibir un ofrecimiento de ser vacunada a través de un WhatsApp que se denominaba Pfizer-Vac, accede a esto. No obstante, el modus operandi de este grupo de personas que se hacían pasar por doctores para ofrecer vacunas era precisamente ofrecer esta vacuna y ponerla a domicilio, es decir, el grupo le pedía a la gente que pusiera ellos el lugar donde se iba a dar la vacunación. Por eso, el día 1 de junio se hace una primera vacunación en la casa de la señora Celín de Eses, donde se vacunan un promedio de 15 personas, entre esos su hijo y algunos empleados y amigos de ella. Posteriormente, la señora Vega, conocido este hecho, hace contacto con la señora Celín para que ella la ponga en contacto con las personas que estaban ofreciendo estas vacunaciones. Y el día 7 se realiza esta segunda vacunación. Hasta este momento tenemos que se han recuperado por lo menos 12 tarjetas de vacunación, 10 aportadas por la señora Vega al momento de rendir su entrevista y 2 que se obtuvieron producto del allanamiento en la casa de la señora Celín S. Podemos destacar que los números de lote de las supuestas vacunas plasmados en esas tarjetas de vacunación, según una entrevista que se le tomó a la directora del programa ampliado de inmunización, la señora Hewitt, no se corresponden con los lotes de vacunas que fueron introducidos al país por parte de la empresa Pfizer. Es importante igualmente destacar que, analizado estas tarjetas de vacunación, tanto en su estructura, es decir, el cartón en las que están hechas, como en las letras en las cuales están escritas, al parecer tampoco se corresponden con las tarjetas de vacunación del Ministerio de Salud. Se han tomado a lo largo de la investigación declaraciones o entrevistas a por lo menos 9 o 10 personas de las que fueron vacunadas, la mayoría de ellos empleados de las personas antes mencionadas. Y estas personas todas coinciden en que la persona que le puso la vacuna es precisamente el señor Matías Pérez Escudero, a quien se le formularon los cargos. Nosotros, antes de culminar, queremos hacer un llamado a la sociedad en general, a que no caiga en este tipo de ofrecimientos. En este momento, producto de la irresponsabilidad de varias personas que accedieron a este tipo de vacunación, hay más de 30 personas que cada hora del día están con la preocupación de que no saben qué fue lo que les fue vacunado. Respecto a este hecho, ya el Ministerio Público hizo contacto a través de Medicina Legal con el Instituto Conmemorativo Gorgas
y le estamos pidiendo a las personas que fueron vacunadas que se practiquen un examen con el Instituto Conmemorativo Gorgas para poder de manera científica y más allá de toda duda determinar si estas personas fueron vacunadas con una vacuna contra el COVID o con algún otro tipo de sustancia. Y esto resulta de trascendental importancia por lo siguiente, pues esto nos va a permitir descartar o confirmar otras teorías del caso, es decir, nos va a permitir poder determinar si estamos frente a un delito de peculado, de darse el caso en que estas personas hayan sido vacunadas con una vacuna contra el COVID, o si estamos contra un delito contra la salud pública, si resulta todo lo contrario. De alguna manera sucinta, estos son los hechos que queríamos poner en relevancia. Nosotros estamos abiertos a sus preguntas. La idea es salir de aquí con la mayor claridad por parte de los medios y la ciudadanía respecto a todo lo sucedido en este caso. Gracias. Colegas periodistas, si tienen alguna pregunta, por favor, su nombre e identificarse a qué medio de comunicación pertenece. Adelante, por favor. Procurador, buenos días, les saluda Félix Chávez, periodista de EcoTV. En derecho hay algo fundamental que si usted dice desconocer la ley no exime de culpa. Evidentemente la señora Denise Vega cometió un delito por participar de una vacunación ilegal porque no estaba dentro de lo planificado por el Ministerio de Salud. ¿Qué responsabilidad tendría ella? Usted señala que ella se sometió a un acuerdo, pero legalmente ahí no han aplicado ninguna medida y la ciudadanía percibe una investigación selectiva. También la fiscal Morcillo... Yo creo que podemos hacer una pregunta a la vez para que tengamos algún orden. Perfecto. Mire, respecto al tema, queremos aclararle que no hemos hablado de que se haya celebrado ningún acuerdo con la señora Vega. Hemos destacado que ella se presentó y colaboró con la investigación, rindiendo de manera voluntaria una entrevista y entregando elementos probatorios. Mire, esta investigación tiene menos de 6 días, y es una investigación que hemos llevado con la Fiscalía Anticorrupción de una manera totalmente rápida porque sabemos las ansias de esclarecimiento de los hechos que tiene la sociedad. Como nosotros hemos venido destacando, nosotros no hemos descartado en este momento que le vayamos a formular cargo a ninguna de las personas que aparecen como indiciadas en este momento. No obstante, una investigación penal se basa en prueba y sucesión de hechos. Y nosotros en este sistema acusatorio no podemos lanzarnos a hacer imputaciones hasta que tengamos elementos probatorios suficientes para sustentar estas imputaciones frente a los jueces. Buenos días, Manuel Batista de Telemetro Reporta. Procurador, bueno, hay muchas interrogantes en el tema que dice que va a responder una por una. Me gustaría conocer en el caso de Vidatec si ellos no eran los organizadores de la vacunación como se ha mencionado. ¿Por qué cuando la periodista Florence Rachi acudió a este lugar, previo a ella identificarse como periodista, se le iba a aplicar la vacuna si ella no era empleada de esta empresa? Y muchas de las personas que estaban abajo del local tampoco aparentemente eran empleados del local. Sin embargo, se está mencionando de que Vidatec también fue víctima de este señor que supuestamente se hizo pasar por médico cuando fue a aplicar la vacuna porque se contrató a él para el tema de la vacunación a los empleados de Vidatec. Los Rachi no era empleada de Vidatec y las personas que estaban abajo aparentemente tampoco eran empleados de Vidatec. ¿Por qué se está tratando de desligar a la señora Vega del caso de que ella es la organizadora de la vacunación clandestina? Mire, vuelvo y le repito, la investigación penal no se da a través de especulaciones ni de lo que señalan las redes. Primero, en ningún momento el Ministerio Público ha descartado a Vidatec de la investigación. Eso es lo que dicen las redes y dicen algunos medios de comunicación, no lo que establece ni el expediente ni lo que ha dicho el Ministerio Público. Lo que sí queremos aclararle es que la mayoría de las personas que salieron en el reportaje en la prensa ya rindieron entrevista ante el Ministerio Público en este expediente y todos los que estaban allí, que se han presentado a rendir entrevistas, son empleados de Vidatec. Todos ellos señalan que fue su empleadora quien, ante la insistencia de ellos de conseguir vacunas, de quererse vacunar por la labor que hacían, su empleadora que le dijo que le había conseguido esa vacunación y los guió hacia ese lugar a la vacunación totalmente ilegal, clandestina e irresponsable que se dio el día 7.
Respecto al tema de la periodista Flor Mirachi, nosotros le tomamos entrevista, ella fue, creo que la primera persona que rindió entrevista en esta investigación, y es importante destacar lo siguiente: según las versiones que tenemos en el expediente, la persona del señor Matías Pérez Escudero le señala, y él así lo acepta de alguna manera en su entrevista, le señala a estas personas que pongan el lugar para la vacunación. No obstante, como cada vial o cada pequeño frasco de vacuna contenía un total de 6 vacunas y el grupo de personas que estaban solicitando la vacunación solo eran 15, se le señala que van a llegar otras personas allí, es decir, 3 personas más para ser vacunadas. Es así, según las versiones de las que están en el expediente, cómo llega la periodista Flor Mirachi a la escena de los hechos. Buenos días, Elizabeth González de TVN. Señor Procurador, usted, palabra más, palabra menos, lo que ha pedido es a la ciudadanía que tenga confianza en las investigaciones que lleva en este caso. Sin embargo, la duda quizás surge porque hemos visto a algunas personas entrar al edificio del Ministerio Público, el edificio Avesa. No vimos nunca se supo cuando la señora Denise Vega siquiera se había ido al Ministerio Público a declarar. Todavía no se señala también si hay delito contra la salud pública cuando se sabe que en su edificio se hizo una vacunación que ya el Ministerio de Salud ha dicho que es ilegal. Entonces, ¿por qué ese tratamiento diferente, distinto con la señora Vega, y más aún teniendo en cuenta que su junta directiva la ha sacado de la compañía? Sí, mire, queremos aclararle 2 cosas. Nosotros, primero, como Ministerio Público, no tenemos nada que ver con lo que haga la junta directiva de una empresa. Segundo, la señora Vega ha rendido 2 entrevistas en el expediente. 2 entrevistas en el expediente. Y bueno, le digo, la primera de estas entrevistas, dado las pruebas que estaba presentando y los elementos probatorios que se salían de la propia entrevista, iban a generar días después o horas después sendas diligencias de allanamiento, preferimos no publicar o divulgar esta entrevista porque esto pondría en riesgo la efectividad de los allanamientos que posteriormente se realizaron. Es decir, de la entrevista de ella es que se sabe que hay un segundo lugar de vacunación y producto de esta entrevista, al día siguiente allanamos ese lugar y encontramos la tarjeta de vacunación. De la entrevista de ella se sacan elementos probatorios también para realizar la diligencia de allanamiento en la casa del señor Matías Pérez Escudero. Todos estos elementos que sabíamos que teníamos en ciernes, producto de su entrevista, nos llevó a reservar por algunos días que ella había rendido entrevista hasta que las vinculaciones o los hechos que ella manifestaba fueran corroborados con estos elementos investigativos como allanamientos y demás. ¿Pero a dónde hizo esas entrevistas, señor Procurador? Porque los medios hemos estado allí y nunca lo vimos. Esas entrevistas, tal como le dijimos, se dieron en la Procuraduría General de la Nación. Ella llega al lugar en compañía de sus abogados y por eso esa reunión fue extremadamente extensa, porque primero se conversa, posteriormente se le toman las entrevistas, se practican las pruebas y ella sale de ahí al Instituto de Medicina Legal para que de su celular se le extrajeran todas las conversaciones que ella había realizado con las personas que le sirvieron de contacto para la planeación de esta vacunación ilegal. No se trata de un tratamiento especial. Miren, lo único diferente es que allá abajo estaban los medios, pero es bastante común en este sistema que cuando alguien va a colaborar y producto de esa colaboración van a salir otros elementos probatorios, esa entrevista se mantenga en reserva para asegurar de manera estratégica el éxito de las posteriores diligencias. Lo único que cambió allí es que abajo estaban los medios de comunicación. Mire, nosotros estamos realizando estas diligencias, no obstante estamos hablando de una cantidad increíble de vacunas con gran cantidad de centros de vacunación. Lo que sí podemos decir hasta este momento es que las tarjetas de vacunación que hemos recuperado, el lote que se anota en ellas no se compadece, según la versión de la jefa del Plan Ampliado de Inmunización, con los lotes que fueron introducidos a Panamá.
Pero el Ministerio Público no se quedó allí. El Ministerio Público ya mediante una nota le está pidiendo a la empresa Pfizer que nos diga exactamente cuáles son los lotes que ellos enviaron a Panamá para ver si encontramos coincidencia o correspondencia. Buenos días, autoridades. Dice Ariel de RPC Radio. La señora Celín, que usted menciona en la investigación, ¿guarda alguna relación con el laboratorio Vidatex? Y también, bueno, se habla de otras jornadas de vacunación en Punta Pacífica, en Occidente. ¿Qué se sabe de esto? Sí, la señora Celín de Eses, hasta donde el Ministerio Público tiene conocimiento, no guarda ninguna relación con el laboratorio Vidatex. Y respecto a lo que usted dice de la posibilidad de otras vacunaciones clandestinas, esta es una investigación que está iniciando. Hasta este momento hemos podido acreditar de manera fehaciente la existencia de 2 vacunaciones. Tenemos que recalcar el tema de la entrevista que se hizo a la señora Denis Vega, como lo ha comentado la compañera de TVN. Se hizo en la Procuraduría General de la Nación, pero ¿por qué no se hizo en la Fiscalía Anticorrupción? Como ha ocurrido con otros casos de alto perfil que nosotros vemos desfilar a estas personas por la entrada principal del edificio Avesa. Es que todo esto da, como usted dice, para el morbo, porque prácticamente el Ministerio Público fue el que creó este morbo al hacer esta entrevista privada de la señora Denis junto a su abogado en la sede de la Procuraduría General de la Nación y no en el edificio Avesa donde está la sede de la Fiscalía Anticorrupción, entrando por la puerta principal, como han hecho todas las personas que están en casos de alto perfil, incluso expresidentes que han sido abordados a la entrada del edificio Avesa con los medios de comunicación social, pero no lo hemos visto con la señora Denis. Incluso no sabíamos que la señora Denis había sido entrevistada por el Ministerio Público hasta este momento. Usted no lo dice, sin embargo usted lo dice, que esto es para contener un poco de evidencia, pero en otros casos no se ha hecho esto y a todas luces esto indica que hay preferencias de la señora Denis Vega. ¿Por qué esa preferencia de la señora Denis Vega y si la señora Celín también ha rendido entrevista en el Ministerio Público? Sí, mire, la señora Celín también ha rendido entrevista ante el Ministerio Público. Yo sí quisiera aclararle, el Ministerio Público no ha creado ningún morbo. El Ministerio Público tanto es así que no ha dado ningún tipo de declaración sobre el tema, entonces el morbo se ha creado en otra parte. Lo que sí es importante establecer es que esa entrevista se dio en la Procuraduría porque a la Procuraduría es donde se presentan los abogados y dada la magnitud y la importancia de este caso, yo como Procurador General de la Nación consideré importante supervisar de manera directa tanto la negociación que se estaba haciendo para que ella se entregara las pruebas como la entrevista. Y producto de eso hemos obtenido una serie de resultados. Entonces no creo que se pueda tildar ni de secreta una entrevista que se realiza por funcionarios públicos en oficinas públicas destinadas para eso, ni tampoco de sospechosa. Vuelvo y le digo, es bastante común que frente a entrevistas donde se va a hacer una colaboración con la investigación, se reserve el resultado de esta hasta que esta colaboración haya dado resultados. Manuel Espinosa de Radio Panamá. Usted menciona que ya se han tomado de 9 a 10 declaraciones de personas que se pudieron haber probado esta vacuna. Más o menos mantiene alguna cifra de cuántas personas se pudieron haber vacunado y usted también habla que se dieron 2 vacunaciones clandestinas. La persona que se hacía pasar por doctor, ¿está involucrada en esas vacunaciones? Sí, la persona que se hacía pasar por doctor y otra persona a la cual estamos buscando se hacían pasar por doctores y ellos son los que ofrecieron en ambos casos las vacunas y quienes se presentaron a las mismas, incluso quienes inyectaron a las personas sin tener ningún tipo de estudios de medicina, enfermería o alguna carrera afín. ¿Me repite el resto de la pregunta, por favor? Sí, mire, en esta jornada se vacunaron, según los registros que tenemos en la investigación, un promedio de 32 personas. En una primera vacunación, un promedio de 15 y en la segunda 17 personas.